Buenas noches, voy a tratar de ser breve y si además puedo ser buena, mejor para ustedes y para mí por el tema de la hora. Así que, básicamente, agradecerle a los chicos de Levenson. Recordamos cuando veníamos en el auto, cuando inauguramos el Levenson acá, era el 2009, y habíamos instalado la estrategia del pan-radicalismo a nivel nacional. Es decir, que desde el Levenson salieron cosas que en tiempo y forma también hicieron historia. Así que un enorme placer de venir acá, ver la universidad que tiene. El Pergamino me impactó. Nosotros venimos de la UBA, recién charlábamos con un colega, sociales en la UBA. Esto parece la UCA de Puerto Madero. Nosotros estamos acostumbrados a la UBA, donde pareciera que lo público, si es sucio, es más público. Tenemos esa cultura de la apropiación, donde, por ejemplo, la contaminación visual es lo primero, y se ha instalado como un discurso políticamente correcto que si uno dice limpiemos, sos de derecha. Es decir, que aquí realmente es un paraíso, una universidad pública, para quienes venimos un poco del ambiente urbano y de sociales. Así que bueno, un enorme placer estar con ustedes y compartir un poco este espacio para pensar algunas cosas que tienen que ver con cómo construimos poder. Yo pensaba, el título es re grande, muy largo, vamos a tratar de focalizar para que nos siga un poco y después hacemos un debate, ¿sí? Decimos, bueno, la reflexión mía tiene dos puntos. Primer punto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis de los partidos políticos? Porque la palabra crisis es una palabra que dice mucho, pero que en verdad explica bastante poco. Sobre todo una palabra que está instalada en los medios. Pero sabemos que la información que nos dan los medios es efímera. Uno lee un diario, ¿alguien guarda un diario? Bien, la idea es ir más allá de los titulares y pensar realmente de qué hablamos cuando hablamos de las crisis de los partidos políticos. ¿Están en crisis los partidos? ¿Son los partidos actores perimidos? Porque hoy todo el mundo casi que da vergüenza hablar de los partidos. Los radicales y los peronistas incluso hablamos de espacios políticos, porque nos parece un poquito más cool. Entonces, ¿qué pasa con los partidos en Europa, en América Latina y en Argentina? Y la segunda reflexión, ¿cuál sería el desafío del radicalismo a nivel nacional con miras a las elecciones 2015, ahora que está bueno, está UNEM, y hay como un clima de entusiasmo coalicional? ¿Cuáles serían los desafíos? Bueno, empecemos por el primer punto. La idea fue bastante estructurada para que después disparemos las preguntas, ¿sí? Crisis en los partidos. Perdón, mentira. Bueno, primero empecemos ordenando qué es crisis. Primera cuestión. Cuando hablamos de crisis no tenemos que confundirnos, porque una cosa son las crisis de supervivencia de los partidos y otra cosa son los aprendizajes competitivos, es decir, las crisis de aprender a competir bien. Son dos tipos de crisis absolutamente distintas. Uno es la crisis de los partidos antes de 1983 en la Argentina, antes de 1983. Eran crisis de supervivencia. ¿Vieron cuando se dice algo tan típicamente radical? Líderes eran los de antes. Tenían una proyección, una cosa de magnetismo, de excepcionalidad, porque la democracia era excepción. El desafío de los partidos, cuando están en un ciclo de inestabilidad permanente, están en una situación de crisis de supervivencia. Las estrategias son diferentes. Y nosotros en Argentina hoy, cuando los medios piensan en la crisis, piensan en esa trayectoria. Error. Las crisis de 1983 en adelante, las del peronismo, las del radicalismo y las de los nuevos partidos, es otro tipo de crisis. Son aprendizajes competitivos. Entonces, lo que nos pasa hoy a los radicales en particular y a los partidos en general es algo muy distinto de lo que nos pasó. ¿Podemos tomar de referencia las crisis del radicalismo en el 30, típico? En el 30 empezó el deterioro. ¿Podemos tomar esos ejemplos? No. ¿Por qué?
Porque estos 30 años de democracia son inéditos en la Argentina, inéditos. No se logró la estabilidad democrática en 160 años de vida constitucional. Es la primera vez que vivimos esto. Estamos aprendiendo los electores a elegir, los partidos a competir. Entonces, hay que entender que cuando el radicalismo no se desempeña bien, es una crisis de aprendizaje. Una crisis de aprendizaje competitivo, como aprendo a posicionarme, no es una crisis terminal. O sea, los partidos, y me voy a referir concretamente a los dos partidos de gobierno en Argentina. Cuando digo partido de gobierno, digo quién accedió a la presidencia. Los, radicalismo y peronismo. También desmitificar que el peronismo es el partido natural de la Argentina. Mentira, no hay datos. Hasta 1983 el radicalismo gobernó mucho más tiempo que el peronismo. Después de 1983 el peronismo nos lleva claramente una ventaja porque no terminamos los mandatos. Si los hubiésemos terminado, estaríamos mucho mejor que los demócratas en Estados Unidos frente a los republicanos, y les cuesta ganar a los demócratas. Entonces, desmitifiquemos. Lo que exhibe el radicalismo, contra todos los pronósticos, es una capacidad de supervivencia electoral a prueba de todo. Ningún partido que se fue antes de la presidencia en Latinoamérica, y se fueron muchos, ¿no?, sobrevivió, salvo el APRA, que ahora revivió de nuevo con Alan García. Lo habían dado muerto y ahora revivió. Por el radicalismo no solo no se murió, sino que tiene un total de votos positivos de alrededor del 25%, y cuando hace las cosas mejor, 2009, PAN radicalismo, el 30% de los votos. Increíble. Entonces, al radicalismo no le falta capacidad electoral. Sería ideal que tuviera mucho más. ¿Sí? Y ahora vamos al segundo tipo 2. ¿De qué hablamos de crisis? ¿Por qué no nos conforma? ¿Por qué no nos conforma? Está bien, no estamos tan mal, no hemos desaparecido del sistema político argentino. ¿Por qué los radicales no nos sentimos bien? ¿Por qué sentimos que no es el partido con el que no es el partido que deberíamos ser? Si ganamos ciertas elecciones, somos la segunda camada, digamos, en la Cámara de Diputados, primer partido de la oposición. Bueno, somos menos diputados que el famoso bloque de los 44 contra Perón. No estamos bien. No estamos bien. Porque somos hoy un partido parlamentario a nivel nacional. Y nosotros no nacimos para hacer eso. Nacimos para ser un partido presidencial. Y acá la segunda cuestión. No es lo mismo la crisis de los partidos en Europa, en sistema parlamentario, que la crisis en los partidos en los sistemas presidenciales. No es lo mismo. No somos igual. Los partidos en Europa compiten por cosas distintas, y los partidos en los regímenes presidenciales compiten por la presidencia, si es que quieren ser importantes. Si no, serán partidos parlamentarios. No está nada mal, pero no nacimos para eso los radicales. Recién me encontraba con un joven concejal de Misiones. Yo misma accedí ahora, estoy estrenando mi banca de diputada nacional, y hay que entender algo. El radicalismo hoy no está satisfecho consigo mismo. Nosotros no estamos satisfechos con nuestro partido, porque nosotros no nacimos para ser un partido parlamentario, nacimos para gobernar territorialidad. Somos un partido presidencial. Este fue la intransigencia de Alem Irigoyen. Cuando Alem se peleaba con Mitre, Irigoyen no quería negociar con Roca. ¿Cuál era el punto en disputa? Que no les interesaban los carritos parlamentarios, porque de hecho los hubiesen tenido. Ellos querían ir por más. ¿Y qué es más? La presidencia nacional y todos los distritos de los gobernadores. Recuerdo acá que Irigoyen intervino en todas las provincias con el Congreso en receso. Entonces, querían territorialidad presidencial. Ese es el motivo por el que nacimos. Proyecto de país ejecutivo. Para el radicalismo, las bancas legislativas contribuyen, pero no definen la identidad, porque no nacimos para ser un partido parlamentario. Eso era el mitrismo. Fuimos por más. Y esa es la originalidad, la innovación del proyecto partidario de Irigoyen. Cuando se dice, hoy en Europa estudian mucho más el radicalismo que el peronismo. Acá todos creemos que el peronismo nos define, pero en Europa
es mucho más interesante estudiar el radicalismo, porque nadie puede entender cómo un partido que no tenía un solo cargo, ni una gobernación, ni una concejalía, estuvo 20 años en la clandestinidad y cuando ganó se quedó con todo, construyó sin tener poder territorial y se quedó con 30 años de hegemonía política en la Argentina. ¿Poco? No, muchísimo. ¿Cuál fue la motivación? Queremos la ambición del poder presidencial, el cambio, la innovación cultural y política. No conocemos mucho el radicalismo, ni siquiera los propios radicales. Cuando digo esto, y a veces lo doy en clase en la UBA, justo me toca dar un tema que es tremendo, ahora con Acampo, imagínense, me Correa de Esteada, ¿no? Me toca dar justamente el golpe del 55, Frondizi, bueno. Y yo pensaba, que es lo que compartíamos con los chicos en la clase, como de onda, de moda, el kirchnerismo, la épica kirchnerista. Es una épica perimida, porque en Argentina pareciera que, digamos, políticamente incorrecto ser antiperonista, pero que es políticamente correcto ser antirradical. ¿Por qué? ¿Tanto miedo le tenemos los argentinos al poder civil? El radicalismo es el verdadero partido revolucionario de Argentina, fue el único partido que solo produjo liderazgos civiles no militares. La pauta de desarrollo, de producción de liderazgo en la Argentina desde las presidencias fundacionales fueron militares, ¿no? Fíjense, Alem versus Mitre, Irigoyen versus Roca, Alvear versus Justo, Balbín versus Perón, Frondizi versus Onganía. Nosotros somos verdaderamente revolucionarios porque fue el único partido que creó liderazgos civiles en la Argentina. Creemos en el poder civil, poder social primero, después poder electoral y después gestión estatal. Y en Argentina nos hemos socializado con la cultura militar. Todos los demás, conservadores y peronistas, fueron primero militares y después políticos. ¿Qué nos encantó del kirchnerismo, de la regresión cultural del kirchnerismo? Que militarizó la política, el militante, el combate, la épica de los 70, y la militarizó y parecía que la política era más política porque tenía un lenguaje militar. Es decir, volvió a intentar socializarnos en justamente lo que tenemos que superar y no en lo que tenemos que aprender. Nos volvió a decir el poder civil, cuando no tiene un componente militar, está desnudo, que es justamente la épica de Alvear, de Irigoyen y de Alem. Es exactamente al revés. Entonces, nada para ocultar en la cultura radical, todo para decir, y sobre todo para volver a conquistar. Tenemos que conectarnos con esa ambición, porque también la palabra ambición entre los radicales pareciera pecaminosa. ¡Qué horror! ¿Qué pasaría con los jóvenes que no tenemos ambición? Sin ambición no hubiésemos hecho lo que nos dio el sentido y que nos nomina a nosotros mismos y que se nos llama radicales. Eso es lo que somos. Entonces, es distinto el radicalismo, la crisis. Si el radicalismo fuera un partido parlamentario, estaríamos bárbaros. Les doy un caso. Si los radicales no tenemos una clara visión de por qué competimos, una crisis de aprendizaje, de con qué estrategia competimos, puede devenir en una crisis terminal. Caso. Porque también hay que entender que la democracia no es un experimento. Ya sabemos más o menos qué pasa si no hacemos tal cosa. No estamos solos en el universo. Ejemplo paradigmático, el Partido Liberal de Inglaterra. El Partido Liberal de Inglaterra fue el partido que le dio el sentido a la democracia. Combatió con los conservadores y fue el partido de gobierno, hasta que apareció el laborismo. Y el Partido Liberal se transformó en un partido marginal. Dejó de gestionar el Ejecutivo y fue un partido de distrito, diríamos el PRO. Ahora empieza a jugar en forma coalicional. Es decir, que hayamos durado 100 años no significa que no podemos morir mañana si no actuamos con inteligencia competitiva. Actuar con inteligencia competitiva significa saber para qué competimos, qué tenemos, qué privilegiamos, cargos partidarios, cargos parlamentarios.
en las tres arenas, ¿no? Presidencia, o sea, nacional, provincial, local, o nos arriesgamos a conquistar los ejecutivos de la Argentina, nación, gobernaciones, municipios, los concejales, los legisladores y los diputados ayudamos a gestionar el radicalismo de gobierno, no es al revés. Entonces, tenemos que tener en claro, y este es el punto, no es lo mismo una crisis en un sistema parlamentario y en un sistema presidencial. Depende de qué partido queremos ser. Si nos conformamos con el statu quo parlamentario, seremos un partido que juegue a nivel parlamentario y a lo sumo un socio minoritario en un gobierno de coalición. Si nos animamos a reconciliarnos con lo que somos, entonces conquistaremos los ejecutivos nacionales y volveremos a ser el partido presidencial de la Argentina que todo el no peronismo espera. Tercera cuestión, y este es el punto que queda, cuando hablamos de crisis. Ganar elecciones, acá hay una frase, onda como el teorema de Frondini, no, como es de Bagrini, ¿no? Mi generación creció con el famoso teorema de Bagrini. Bueno, ahora los politólogos vamos a empezar a crear varios teoremas. Hay una frase que tiene que quedar clara. Ganar elecciones, ¿no? Que un partido gane elecciones no significa que representa bien. El peronismo gana elecciones todo el tiempo, no solo elecciones. Le va muy bien en las elecciones, logró lo que no logró todavía, lo logró el radicalismo en el primer ciclo de hegemonía, pero en esta época del 83 en adelante logró el podio, 3 presidencias sucesivas, Néstor, Cristina, Cristina. O sea, es una máquina de ganar, pero ¿representa bien? Entonces, y este es una cosa distinta. Una cosa es una crisis de desempeño competitivo. Y ahí los radicales tienen una agenda. ¿Por qué competimos? ¿Por carrito legislativo o vamos por, digamos, para gestionar territorialidad efectiva? Esa es una estrategia. Depende de lo que decidamos, va a ser el partido que tengamos. Pero otra cosa distinta es, podemos ganar elecciones, pero puede ser que no garanticemos una democracia eficiente y que no estemos representando bien. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Tanto con el peronismo como con el radicalismo. Entonces, una cosa hay que quedar clara con respecto a crisis de representación. Para un elector, votar no es sinónimo de elegir. Votar no es sinónimo de elegir. Lo ideal es que vote eligiendo. Y para un partido, ganar no es sinónimo de representar. Ejemplo, elecciones presidenciales de 2011. Elecciones presidenciales de 2011. Pregunta, el 52% de Cristina. ¿Qué significó? Casi, ¿no? ¿Qué tuvo de particular esa elección? No lo que Cristina ganó, sino lo que la oposición perdió. Técnicamente es lo que nosotros denominamos una elección no competitiva. Una elección muy competitiva, 3, 4 puntos, ahí, a morir. Semi-competitiva, 5, 6, 7 hasta 10. Ahora, más de 20 puntos, la vergüenza competitiva, nula competitividad. Entonces ese 52% tuvo el techo del peronismo, que es el 45%, ese es el techo del peronismo. El peronismo tiene un piso muy alto, pero un techo muy bajo. Es mentira que la estructura electoral de la Argentina es peronista, ese es otro mito. La estructura electoral de la Argentina es no peronista, pero gana el peronismo porque nosotros no competimos presidencialmente bien. Eso ocurrió en el 2011 y la gente se indignó con nosotros. Y ese plus que obtuvo el 52% de Cristina, 45% para adelante, fue, o sea, indignarse con la orfandad en que las fuerzas no peronistas dejan al elector peronista. O sea, competir para salir segundo en una carrera presidencial, que es lo que hizo nuestro partido, el socialismo, fue burlarse de la elección de los electores. Quiere estar presente con sus deseos en la dirigencia. Cuando la dirigencia no la hace presente a la gente en su agenda, la gente está huérfana y va a representarse a sí misma en una plaza. Patético. Le va a decir a la dirigencia, acá estamos, existimos. Cuando la gente se moviliza por sí misma, los partidos, por más fuertes que sean, no están representando bien. No es que la gente quiere ir a la plaza. ¿Saben qué difícil que la gente se movilice? Cuando la democracia es una rutina, se moviliza cuando siente que su statu quo no está protegido por la política.
cuando la gente se moviliza, es lo que nosotros decimos, las fuerzas sociales actúan desnudas, ¿no? Sin que los partidos los protejan. Y entonces acá venimos a la segunda cuestión. ¿Qué es representar bien? ¿Cómo podemos representar bien? En particular, los radicales, que es el desafío del 2015. Representar bien es hacer que las necesidades de la gente ingresen en la agenda. ¿Y cuál es el mecanismo para que las necesidades de la gente ingresen en la agenda? Para que la gente se sienta presente en los políticos. El primer recurso y clave de la representación es la palabra. La palabra. Cómo conceptualizamos los problemas, ¿sí? Palabras perimidas, estrategias erróneas. Y entonces, los partidos de gobierno, radicalismo, peronismo, más el peronismo, pero también nosotros, estamos representando con palabras que perdieron significado en la Argentina, ¿no? El kirchnerismo hizo la épica de los 70 y todavía hay muchos radicales que piensan que fue un revival del alfonsinismo y está haciendo todo lo que nosotros queríamos. El kirchnerismo, ¿no? ¿Cuál es el desafío del radicalismo con miras al 2015? Volver a reconceptualizar la política en función del clima de época. No podemos hacer ni alfonsinismo, ni fondicismo, ni balvinismo, ni irigoyenismo. Tenemos que tener la audacia de volver a crear conceptos políticos novedosos acorde al clima de época. Si yo les digo instituciones, si yo les digo progresismo, digamos, han perdido representación, significado, empatía. Entonces, el desafío del radicalismo no es hacer anti-kirchnerismo ni anti-peronismo, eso es fácil, es coyuntura, lo hace Massimo, lo hace bárbaro. Tenemos que ir más allá. Entonces tenemos que hacer post-kirchnerismo y post-peronismo. ¿Pero qué significa eso en términos de palabra? Nunca menospreciemos el poder de la palabra. Es el primer recurso de poder. No tenemos que hacer un contrarrelato. Tenemos que volver a inventar lo que fuimos capaces de inventar en nuestra etapa fundacional. ¿Cómo? Pensando. ¿Cómo puede ser? Ustedes no tienen que ser alfonsinistas. Tienen que poder nombrarse a sí mismos. A mí siempre le decía a los chicos del Instituto Levenson, ¿por qué Levenson? ¿Por qué Levenson? Escuchen, obviamente, era el instrumento para encontrar un lugar de competencia. Pero escuchen la política argentina de los jóvenes. ¿A quién podemos representar como juventud? El kirchnerismo, la Cámpora, el 70. Bueno, nosotros, 45, la Levenson, la Juan Perón. O sea, ¿qué pasa con estos 30 años de democracia? El elector que tenemos es inédito, es novedoso, no le interesa el pasado. No es verdad que el pasado siempre fue mejor, en Argentina fue peor, mucho peor de lo de hoy. Entonces, tenemos que animarnos a nombrar nuestro presente, que no es el presente que publica Tiempo Argentino, pero tampoco el que publica Clarín. Ni uno ni otro. Es el país real que nadie nombra. Y entonces empecemos a pensar, y nuestra tradición sí es un faro claro para arriesgar conceptos que nos representen en nuestro clima de época. Y entonces, no es verdad que el kirchnerismo nos robó la bandera y tampoco es verdad que el dualismo de influencia. La militancia se da societalmente, de la sociedad al poder social efectivo. Después viene el resto, poder electoral, poder estatal. Entonces, nosotros el concepto de militancia con el que nos formamos es un concepto que privilegia el ciudadano, no el Estado. Después, nosotros no defendemos la inclusión. La inclusión social son políticas ad hoc que no nacen del kirchnerismo, nacen del BID. ¿Y saben para qué sirven? Para controlar el conflicto social que genera la pobreza estructural. ¿Vamos a defender eso? Suena re lindo, pero es muy perverso. Nosotros no defendemos la inclusión, defendemos la integración. Nacionalismo. El radicalismo nunca fue nacionalista, ni con C, ni con Z. Nosotros defendemos la nacionalidad, que es algo muy distinto. El nacionalismo,
la exaltación de una identidad que nos falta, porque la realidad es una democracia sin derechos efectivos. Fútbol para todos, sí. Circo romano, poca ciudadanía. Nosotros no defendemos nacionalismo, Malvinas, fútbol para todos, no. La nacionalidad, un sentido de pertenencia por integración y por igualdad, son conceptos muy distintos. Nosotros no queremos un estatismo. Está muy lindo YPF. Y bueno, les digo, lo vine en Argentina. Yo cada vez que, bueno, justo volví a Estados Unidos, dije, no, si muero, por lo menos muero en español. Y voto en Argentina, pero no es el hecho. Los estados fuertes no son la banderita, son los más silenciosos, porque son los más eficientes, independientemente del tamaño. Así que el radicalismo nunca defendió el Estado en el sentido de aparato, el estatismo. Defendimos la estatalidad y por eso creamos anticipadamente, antes que en Europa, una empresa petrolera con control estatal y creamos la herramienta de la construcción de ciudadanía que fue la universidad pública no elitista en Argentina, porque en Argentina la clase media no es económica, es cultural. Y fueron los dos bastones de la construcción de ciudadanía política y fiscal. Política y fiscal. Ahora bien, entonces, a nosotros no nos interesa el estatismo, nos interesa la estabilidad. Y esos son los conceptos que tenemos que empezar a transitar, abrevando en lo que somos, pero en lo que tenemos que reactualizar. Entonces, yo los invito, y en el Levenson hemos venido haciendo un poco eso, a provocarnos todo el tiempo, cómo podemos escribir este presente. Que ahora yo estoy todo el tiempo conviviendo con Carrió, ¿no? Porque estamos en UNEM y es muy interesante, pero siempre le digo, bueno, menos tragedia. Ahora se reconcilió con lo lúdico y está fantástico. Porque la verdad es que la democracia no es tragedia. La Argentina no es la comedia, ¿no? La Divina Comedia de Dante Alighieri. La democracia no es socializar solamente el infierno, la tragedia. Tenemos que generar confianza. Nos enojamos cuando la gente no nos vota. Pero la gente, ¿no? Y decimos, a nosotros no nos perdona nada, el peronismo le perdona todo. Pero ¿cómo nos va a perdonar la orfandad en que lo dejamos? Es como un niño. ¿Qué hace como un padre lo abandona? Lo odia. Entonces, nosotros no tenemos que generar la abnegación y enojarnos todavía porque no nos entiende. Tenemos la responsabilidad moral, ya que nos encanta hablar de moral, el radicalismo nos encanta hablar de moral, de ser competitivo y gestionar el poder es la única responsabilidad que debemos los ciudadanos. Entonces, confianza más que tragedia. Confianza. Entonces, este es un poco el desafío. Volver a inventarnos conceptualmente, el desafío de la generación de ustedes, sin temores, sin pudores, sin complejos. Siempre me decía, a los demócratas les pasaba lo mismo que los radicales con los republicanos, ¿no? Los demócratas, ¿no? Perdían, y los republicanos ganaban, hasta que llegó Leikov, ¿no? Una especie de psicólogo que los reunió a los demócratas y le dijo, no piensen en un elefante, piénsense a ustedes en forma independiente. El elefante era, ¿sí?, los republicanos. Nosotros seguimos definiéndonos con el peronismo. ¿Qué hizo? No, tenemos que animar a confiar en lo que somos. Hemos sido el partido que ha dado innovación social, cultural y conceptual en Argentina. Les di ese ejemplo que es el más paradigmático: liderazgos civiles versus liderazgos militares. Una innovación importante en un país que hizo de la democracia un caso paradigmático en el mundo. Les cuento, en Brasil, está muy lindo Lula, pero en Brasil, los analfabetos, el voto universal empezó en 1985. En Argentina votamos, gracias a la reforma del radicalismo, a partir de 1912 para estados parlamentarios y a partir de 1916 para todos los cargos. Entonces, vaya qué osadía. Yo quisiera, los invito a este desafío, esta rebeldía, animarse a pensarse, no se repitan, porque las palabras que dicen otros son de ustedes. Nos animemos a escribir el país de una época. ¿Cuál es el desafío
conceptual y nominal que le va a dar esta generación a este clima de época y a este país. Tenemos que pensar no en el radicalismo que queremos, sino en el que necesitan los argentinos. Son desafíos muy diferentes. Animarnos a dar ese paso, a reconciliarlo con la audacia que tuvimos y que seguimos teniendo ahí la llama cuando todavía estamos disconformes con los cargos parlamentarios que tenemos. Esa disconformidad es un poquito la llama que nos puede ayudar a recuperar eso que somos y que en el fondo estamos llamados a hacer. Así que yo quisiera terminar con alguna frase que me encantó. Vamos a evitar lo político, vamos a una cosa más societal, de John Lennon, la época de la rebeldía. Volvemos a ser rebeldes los radicales. Vamos, tenemos que animarnos. No quiero emular a Francisco, a Berlín, no. O sea, los radicales tenemos la rebeldía en nuestro ADN. Nacimos contra el poder constituido, que vamos a tener miedo al peronismo. Insólito. Bueno, ¿qué decía John Lennon? Algunos hacen de todo para no vivir el aquí y el ahora. Bueno, el desafío es aquí y ahora, ni ayer ni mañana, hoy. Ese es el desafío conceptual. Desde el Levinson lo venimos haciendo, hay que seguir provocando. Bueno, varios nos animamos, esperemos que ustedes también. Muchas gracias.